Juez Julio Alfonso Vera, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludar a la audiencia. Aquí le saludan desde los estudios del 9N la señora Mercedes Almada, Aníbal Espíndola, queriendo saber un poquito más en las fundamentaciones, los argumentos expuestos por el tribunal que usted presidió, en este caso en contra de un docente quien fue enjuiciado por abuso sexual por medios tecnológicos. Sí, abuso por medios tecnológicos. Exactamente. 135, inciso B, Código Penal. Sí, señor. El año 2017. Asimismo, me hace eco ¿Recibe con eco la comunicación? Sí, un poquitito. Bueno, pero igual nomás voy a ir relatando más a usted le escuchamos bastante bien. Perfecto. Bueno, en este caso, mi estimado Aníbal, la Fiscalía en el año 2022 investigó un hecho y luego en el año 2024 acusó, solicitando la apertura de juicio oral. Y dentro de eso estableció circunstancias que a su criterio encastraban en el 135B, abuso por medios tecnológicos por medio de WhatsApp, donde establece dos variables. Uno, solicitar o exigir de cualquier modo a una niña que realice acto sexual. Y dos, que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual. Hay que alcanzar esa entidad o esa línea para condenar. Pero en su relato fáctico, en la acusación y que se replica en el auto de apertura a juicio por parte del jugador de garantía y el Ministerio Público, el que acusó, puso lo siguiente: desde el mes de mayo del año 2022 hasta el mes de agosto de 2022, utilizando medios tecnológicos, WhatsApp, el profesor fulano, está haciendo el nombre, ¿verdad?, por el tema de la menor, enviaba mensajes de texto a la menor fulana de tal, de 11 años de edad. En dicho mensaje, el señor profesor le decía a la menor, 1, que le quería; 2, que estaba linda; 3, que era hermosa; 4, le decía, sos mi amor; y 5, mi princesa. Además, también le envió audios en donde le decía que era linda y que era su amor. Los mensajes de texto y audios enviaba a la menor en hora de la mañana y a veces de la noche. Esa es la teoría del caso, que conforme al artículo 400 del Código Procesal Penal, nosotros no podemos modificar. Tiene que haber una coherencia entre la acusación, el auto de apertura y nuestra sentencia. Se abrió el debate, compareció la psicóloga, dijo que no existía relevancia en los mensajes que intercambiaban entre la menor y el profesor. Compareció la propia menor, que ahora tiene 14 para 15 años, y dijo que no alcanzó el nivel de sexualidad, ni tampoco le pidió fotos o imágenes intersexual, y tampoco le solicitó específicamente la cuestión de actos sexuales, que como dice el 128, exige que situaciones que quiten la libido y que sean manifiestamente relevantes y notorias. Juez, también dice en un momento que el hombre lo invitaba a la niña a ir junto a él a su casa. Sí. Sí, eso estableció y dijo la menor en su testimonio que le dijo para ir para llevarle su tarea, pero que nunca se concretó, nunca se fue. Bueno, y concatenando, ¿verdad? Ahora, en este tema de las publicaciones están saliendo nuevos mensajes que son de un tinte muy elevado, ¿verdad? Que prácticamente está produciendo el escarnio social. Y esos mensajes que están recorriendo justamente son los que lastimosamente el fiscal lo describió en su acusación, al establecer el cómo, cuándo, dónde y por qué. No, en ningún momento él puso esos mensajes que podrían haber introducido una variable a la teoría del caso. O sea que los mensajes más explícitos y que más podían llegar a comprometer al docente no fueron incluidos como prueba. Como prueba por el fiscal. No es lo solo como prueba. No se puso en la plataforma fáltica de la acusación. O sea, no se describió en la acusación. Juicio. Claro. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Por el principio de legalidad, nosotros tenemos que ver
alcanza o no la entidad de acto sexual o envío de mensajes sexuales, y finalmente resolvimos porque lo que está establecido en la acusación no alcanza, pero tampoco se podían introducir hechos nuevos, puesto que el Código Procesal Penal establece en su artículo 400 lo siguiente. Dice exactamente: la sentencia no podrá dar por acreditado otros hechos u otras circunstancias que lo descrito en la acusación y emitido en el auto de apertura a juicio, porque tiene que haber un principio de congruencia entre la acusación, la auto de apertura y la sentencia. Entonces solamente nos ceñimos a probar si esto se dio y si estos 5 elementos, estas 5 palabras, configuraban o no en el 135B. Y ahí, por aplicación justamente del principio de interpretación restrictiva y por sobre todo la legalidad que establece, nadie será sancionado sin una ley estricta, escrita y previa, tuvimos que resolver por el principio de la duda razonable, por la solución del procesado, del acusado. Este señor fue absuelto debido a la existencia de una duda. Y la ley establece que habiendo una duda, entonces se le beneficia al procesado. Ahora, juez, en este caso entonces, ¿el fiscal es el mismo que inició y terminó la causa? El fiscal es justamente el que presentó la acusación y defendió en el juicio de su caso. O sea, es el que imputó, acusó y formó parte del juicio. Claro. Rodrigo Vázquez Díaz. Sí. Y es el que cometió el error, o sea, tuvo una falencia en su escrito conclusivo. En el relato de hechos. Con razón no nos atiende el teléfono, juez, porque estamos intentando hablar con él. El hecho de que el docente le haya solicitado a la niña en ese momento que le envíe fotos y que de hecho le ponían a ella en una situación incómoda, y lo hizo, pero lo hizo de fotos de Google. Ella sacó fotos de internet y le envió. ¿Eso tampoco a ustedes no le parece que configura dentro de la situación explicada por el fiscal? Sí, cuando nosotros hacemos el debate, le convocamos y buscando la verdad, como dice el 172 del Código Procesal Penal, compareció la nena que ahora ya está por cumplir 15. Sí. Y ella contó la historia. Y dentro de esa historia dice que efectivamente enviaba tareas por cuando todavía la cuestión de la pandemia. Sí. Y después el profesor empezó a hacer más, le daba más preferencia a ella, y después su compañera le dijo seguirle la corriente. Entonces dio una trama, dice la nena. Y que entonces empezó tipo enviarle imágenes de Google, screen, para seguir la conversación. Y después yo le pregunté exactamente, con coherencia, espontaneidad y cronología, decime, fulana de tal, ¿él alguna vez te envió fotos suyas de tu intimidad? Me dijo que no. ¿Alguna vez te pidió fotos de tu intimidad? Me dijo que no. Después le pregunté si alguna vez le pidió que haga actos sexuales o haga una citación así porque se grave o una cuestión. Me dijo que no. Doctor, entonces eso es lo que se conecta. Ustedes con tienen el informe de la psicóloga, que también dice que efectivamente hubo mensajes impropios, inadecuados, totalmente desaprobables, pero no alcanzó la entidad de acto sexual. Ahora, ustedes tienen la facultad de modificar la calificación. Sí, exactamente. Y todo esto que leemos, que le dijo, sos linda, sos hermosa, acoso. Envíame tu foto, incluso por mensaje de texto y mensaje de audio, eso no es una inducción, no se configura como acoso. Te comento cómo funciona la cuestión del artículo 400. A los mismos hechos se le puede dar una calificación jurídica distinta, o el fiscal puede solicitar la ampliación de la acusación si se da cuenta de hechos nuevos. Cuando él se le da se lacra el pendrive donde están todos los 316 screens de pantalla de PDF,
él revisa uno a uno y él se le solicita como tribunal que él muestre cuáles son los mensajes sexualmente relevantes, y él, ninguno de estos que están circulando, expuso. Por un lado, entonces no solicitó la ampliación de la acusación que podía haber rellenado esta situación que falta. Y por otro lado, estos hechos, para que se le dé una calificación jurídica distinta, debe encuadrarse estrictamente en otra norma, que para nosotros este caso era configurar el 135B o no se configuraba por el principio de legalidad. Ya. O sea, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque la realidad es que no se pudo establecer la responsabilidad de este docente con relación a los mensajes y a lo que solicitaba la y fiscalía. por lo que entendemos, por error de la misma fiscalía. Entiendo, pero eso no significa que lo que esté haciendo el docente esté bien. Lo que él está haciendo está muy mal, y de hecho es un peligro si tiene este tipo de vínculo con otras alumnas. Apreciada Mercedes, establecí en mi sentencia, puse puntualmente, le voy a remitir los argumentos y la sentencia firmada, donde establezco que una persona tiene 5 tipos de responsabilidad: penal, primero, administrativa, ética, civil y política. Lo que no se llegó a la responsabilidad penal por la cuestión de la acusación y la autoapertura. Pero está determinado este tipo de situaciones totalmente reprobables, configuran mínimamente una responsabilidad moral, ética y administrativa. Sí. El tipo está totalmente sacado de aula, está aislado, ya no, desde ese tiempo declaró el señor que estaba totalmente, como se dice, sacado de su profesión. Se le dio de baja en todos los lugares donde enseñaba la universidad, con todas esas cosas también. Más vale, pero o sea, el tipo ya también por su propio hecho ya pagó. ¿Ustedes no podían de alguna manera corregir este error fiscal, por llamarlo de una manera error? Sí. Dice que nosotros nos regimos por el principio de imparcialidad. Y por eso el 400 sabiamente pone que el fiscal debe solicitar la ampliación de la acusación si encontraba esos elementos que iban a constituir esa variable que podía haber establecido que esos mensajes que están recorriendo, si él encontraba dentro del pendrive, él tenía que hacer notar y solicitar que se incluya como palabras que sí podrían encuadrarse en el 135B. Y no lo hizo. En diputados se planteó que inclusive van a solicitar que el jurado de enjuiciamiento investigue a los miembros del tribunal, incluyendo lo presidente. ¿Qué opinión le merece? Sí, eso es muy importante. Ahí vamos a tener, siempre tenemos que afrontar, somos hombres de derecho y nos debemos a la sociedad. Lastimosamente para este caso, lo más fácil para mí hubiese sido cerrar el expediente, cerrar el libro y mandarle a la hoguera al acusado, por una cuestión emotiva y social. Pero como hombre de derecho me rijo por las reglas del debido proceso, de la legalidad, y sobre todo tiene que configurarse estricta y exactamente la norma penal, porque está en juego el bien más preciado que tiene una persona, que es la libertad. La libertad. Y claro. Para que suceda la responsabilidad penal, la entidad, la exigencia es mucho mayor que cualquier fuero. Ahora, juez, usted después del juicio nos conversaron con el fiscal y dijeron, ¿por qué no incluiste esos mensajes de contenido netamente sexual en tu acusación? Ya en una conversación, porque los jueces después hablan con los fiscales. Sí, porque hasta parece que de manera intencional no los incluyó, intentando lograr justamente esto, ¿verdad? Eso es lo que es raro, justamente, que no... Yo lo estuve viendo así, realmente... con respecto a esa situación se dio algo totalmente, se dio más por la publicidad del caso que por otra cuestión. En el juicio en ningún momento traslució esos mensajes que se están leyendo en el ámbito exógeno. Y a ustedes, porque a ustedes les llega toda la carpeta, todo el expediente, sí, ¿verdad? Y ustedes sí, no tenían a la vista esos mensajes, en el expediente no figuraba eso. No, eso venía lacrado. Se hace una extracción del teléfono y eso se lacró. Y después se le dio al fiscal para que él, de propia mano, ponga el pendrive en la computadora y él nos muestre
cuáles son los mensajes con relevancia sexual. Tuvo con su propia mano la computadora y la proyección. Y no nos mostró eso. ¿Cuál es la relación? No produjo. ¿Cuál es la relación que tienen ahora esta joven de 15 años que en ese momento tenía 11, 12 años? En agosto cumple 15. Y este docente, porque tengo entendido que es el docente de la institución educativa de su comunidad a donde ella asiste. No, el profesor inmediatamente por protocolo del Ministerio de Educación fue defenestrado, remitido a supervisión y la nena continuó ahí. Después la nena ahora declaró que está en otro colegio, que está totalmente... Ella inclusive solicitó que ya termine el caso. Se le dio muy bien a la nena, que ahora ya va a cumplir 15. Pero, por supuesto, el hecho es reprobable y delenable, categórico. Sí, totalmente. Sí, subrayo lo último. Para la teoría del caso, no alcanzó el grado de responsabilidad penal justamente por la situación de los relatos de hecho y el objeto de juicio que tenía que haberse establecido en la acusación y en la otra apertura. O sea, Perenich, la forma en la que el fiscal presentó su caso, simple, llana y simplemente. Dice llanamente. Como le digo, está, y lo voy a remitir ahora, si usted me permite, nuestra sentencia donde se lee el objeto de juicio de la acusación. Ya tenemos, ya tenemos. Dice, sí, 5 palabras. Perfecto. Juez Julio Alfonso Vera, muchas gracias por su tiempo y por estas explicaciones. Cuando quieran a las órdenes. Muy amable. Y vos sabés que Aníbal, como este y muchos otros casos, justamente no llegan a buen puerto por el planteamiento que se tienen. No es una cuestión de fondo, sino una cuestión de forma. De forma. Rodrigo Vázquez Díaz es el fiscal. Que seguimos llamándole, la producción se sigue comunicando con él. O sea, llamándolo. Y desde ayer incluso. Y no atiende el teléfono. Y después de escucharle al juez Julio Alfonso Vera, entendemos el por qué no está atendiendo la llamada. Habla de un error, que los mensajes de contenido sexual que ameritaron justamente el inicio de una investigación, al final no se incluyó y no se produjeron esas pruebas en el juicio oral y público. No puede ser acusado 2 veces por el mismo hecho. No. En este caso se puede tipificar de manera diferente. Ahora, ¿cómo se hace la denuncia? O sea, ¿cómo se arranca nuevamente una investigación con relación a otros casos? Ya no, a no ser que una Cámara de Apelaciones diga, no, esto está mal. De todas maneras. Anule la sentencia de primera instancia. No es un caso menor. No. En el sentido de que no se pudo probar, ¿por qué? Porque se lo estaba juzgando por una cuestión en particular y lo que se encontró lo vinculaba de manera diferente. Pero le decía que era muy linda, que era hermosa. Le decía mi amor, mi princesa, a su alumna de 11 años. Además que se vaya a su casa junto a él. Después eso le escribía. Y hay audios en donde le decía también lo mismo, que estaba muy linda, que era su amor. Le pedía que vaya a su casa y le pedía fotografías que ella nos animaba a enviarle y a través de Google ella sacaba imágenes, le hacía screen a la pantalla y le mandaba esas imágenes como si fuese suya. Y hasta una compañera inclusive se percató del vínculo que ellos habían generado, que era un vínculo diferente al de otras compañeras, y le decía que le siga la corriente.